Hola, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Mi nombre es Humberto Misael Aragos Cruz y hoy voy a presentar lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Cuando hablamos de switches de capa 2 y capa 3, en realidad nos referimos a las capas de un modelo de protocolo genérico, el modelo de interconexión de sistemas abiertos, OSI, el cual es comúnmente utilizado para la descripción de las comunicaciones de red. La comunicación de datos entre redes diferentes no sería posible si no existiesen reglas compartidas para su transmisión y recepción. Estas reglas se conocen como protocolos, entre las cuales se distingue el protocolo TCP, que es el protocolo de transmisión, y el IP, que es el protocolo de Internet, que juntos vendrían siendo el TCP/IP. Este se usa popularmente en la descripción de la red y es más antiguo que el modelo OSI, ambos con muchas capas. A continuación se explicará cuál es la diferencia entre ellos. ¿Qué es el modelo OSI? El Open Systems Interconnection Model, conocido como modelo OSI por su abreviatura, fue creado por la Organización Internacional para la Normalización, ISO, como modelo de referencia para el establecimiento de una comunicación abierta en diferentes sistemas técnicos. El protocolo OSI es el resultado de un intento de normalización y, como marco conceptual, ofrece los fundamentos de diseño para normas de comunicación no privativas. Para ello, el modelo OSI divide el complicado proceso de la comunicación en red en 7 estadios denominados como capas. OSI. En la comunicación entre dos sistemas, cada capa requiere que se lleven a cabo ciertas tareas específicas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el control de la comunicación, la direccionalidad del sistema de destino o la traducción de paquetes de datos a señales físicas. Sin embargo, el método solo funciona cuando todos los sistemas participantes en la comunicación cumplen las reglas. Estos se establecen en los llamados protocolos que se aplican a cada una de las capas o que se utilizan en la totalidad de las mismas. A continuación se explicarán cada una de las capas del modelo OSI. Las primeras 4 capas del modelo OSI se les conocen como capas de transporte, en las cuales podemos distinguir la capa de red, la capa de vínculo de datos y la capa física. Como primera capa, la capa física. En la capa física se efectúa la transformación de los bits de un paquete de datos en una señal física adecuada para un medio de transmisión. Solo esta puede transferirse a través de un medio como hilo de cobre, fibra de vidrio o aire. La interfaz para el medio de transmisión se define por medio de protocolos o normas como DSL, ISND, Bluetooth, USB, que es una capa física, o Ethernet, que también es una capa física. Como segunda capa está la capa de vínculo de datos, Data Link Layer. En la capa de seguridad, las funciones como reconocimiento de errores, eliminación de errores y control del flujo de datos se encargan de evitar que se produzcan errores de comunicación. El paquete de datos se sitúa junto a los encabezados de aplicación, presentación, sesión, transporte y red, en el marco del encabezado de enlace de datos y de la trama de enlace de datos. Además, en la capa 2 tiene lugar el direccionamiento de hardware y asimismo entran en acción las direcciones MAC. El acceso al medio está regulado por protocolos como Ethernet o PPP. Como tercera capa, la capa de red. Con la capa de mediación, la transferencia de datos llega a Internet. Aquí se realiza el direccionamiento lógico del equipo terminal, al que se le asigna una dirección IP al paquete de datos como los datos del correo electrónico. Se le añadirá un encabezado de red en el estadio 3 del modelo OSI, que contiene información sobre la asignación de rutas y el control de flujo de datos. Aquí los sistemas informáticos recurren a normas de Internet como IP, ICMP, X.25, RIP u OSPF. En lo relativo al tráfico de correo electrónico se pueden utilizar más TCP que IP. Como última capa de las capas de transporte está la cuarta capa,
que es precisamente la capa de transporte. La capa de transporte opera como vínculo entre las capas de aplicaciones y las orientadas al transporte. En este nivel de modelo OSI se lleva a cabo la conexión lógica de extremo a extremo, que es el canal de transmisión entre los sistemas en la comunicación. Para ello también se tiene que añadir cierta información en los datos del correo electrónico. El paquete de datos que ya se amplió para el encabezado de las capas orientadas a las aplicaciones se complementa en la capa 4 con un encabezado de transporte. En ello entra en juego protocolos de red estandarizados como TCP u UDP. Además, en la capa de transporte también se definen los puertos a través de los cuales las aplicaciones pueden dirigirse al sistema de destino. Asimismo, en la capa 4 también tiene lugar la asignación de un determinado paquete de datos a una aplicación. Las capas superiores del protocolo OSI se denominan capas orientadas a aplicaciones. En ese sentido, se establece una diferenciación entre capa de aplicación, capa de presentación y capa de sesión. Como quinta capa, la capa de sesión, esta capa tiene la misión de organizar la conexión entre ambos sistemas finales, por lo que también recibe el nombre de capa de comunicación. En ella se incluyen los mecanismos especiales de gestión y control que regulan el establecimiento de la conexión, su mantenimiento y su interrupción. Para controlar la comunicación se necesitan unos datos adicionales que se deben añadir a los datos del correo electrónico transmitidos a través del encabezado de la sesión. La mayoría de protocolos de aplicación actuales como SMTP o FTP se ocupan ellos mismos de las sesiones, o como HTTP son protocolos sin estado. El modelo TCP/IP, en calidad de competidor del modelo OSI, agrupa las capas OSI 5, 6 o 7 en una capa de aplicación. NetBIOS, SOX y RPC son otra de las especificaciones que recoge la capa 5. Como sexta capa, la capa de presentación, una de las tareas esenciales de la comunicación en red es garantizar el envío de datos en formatos estándar. En la capa de presentación, los datos se transportan localmente en formato estandarizados. En el caso de la transmisión de un correo electrónico, en esta capa se define el modo en que se tiene que presentar el mensaje. Para ello, el paquete de datos se completa para que se cree un encabezado de presentación que contiene los datos acerca de cómo se ha codificado el correo, en qué formato se presentan los archivos adjuntos o cómo se han comprimido o cifrado los datos. De esta manera se puede asegurar que el sistema de destino también ha entendido el formato del correo electrónico y que el mensaje se va a enviar. Como última capa, la capa de aplicación. Este es el nivel del modelo OSI que está en contacto directo con las aplicaciones como programas de correo electrónico o navegadores web, y en ella se produce la entrada y salida de datos. En esta capa establece la conexión para los otros niveles y prepara las funciones para las aplicaciones. Este proceso se puede explicar mediante el ejemplo de transmisión de correo. Un usuario escribe un mensaje en el programa de correo electrónico en su terminal y la capa de aplicación lo acepta en forma de paquete de datos. A los datos del correo electrónico se le adjuntan datos adicionales en forma de encabezado de la aplicación. A esto se le llama también encapsulamiento. Este encabezado indica, entre otras cosas, que los datos proceden de un programa de correo electrónico. Aquí también se define el protocolo que se usa en la transmisión del correo electrónico. En la capa de aplicación, normalmente el protocolo SMTP. Ahora hablaremos sobre el modelo de red TCP/IP. El modelo de red TCP/IP significa protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet en español. Hablamos de TCP/IP unidos para referirnos a un modelo de red el cual fue desarrollado por Vinton Cerf y Robert Hahn en 1970. Fueron dos de los pesos pesados que trabajaron sobre la red ARPANET, la primera red de intercambio de datos de área amplia o WAN, que fue un encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
TCP/IP identifica los protocolos que utilizamos en las redes y describe el conjunto de guías y reglas generales que hacen posible que un equipo sea capaz de intercambiar información en una red. El modelo asegura una conexión punto a punto y define cómo deben ser formateados, direccionados, transmitidos y enrutados los datos. El modelo TCP/IP se divide en 4 capas distintas que se definen así. Primera capa, acceso al medio. Esta capa define el acceso físico de los equipos conectados a la red y los protocolos que en él intervienen. También se denomina capa de enlace de red porque incluye todos los hosts accesibles en una red de área local. Esta también define la topología de la red estrella, malla, anillo, etc. y cómo se mueven los paquetes entre las interfaces de la capa de Internet. A pesar de que está definido sobre una red de área local, TCP/IP es extendible a toda la red global, por estar diseñado de forma independiente del hardware que se compone la red. Por ello, redes de cables de pares, trenzados, coaxiales, fibra óptica o incluso redes inalámbricas entran dentro de este modelo y utilizando estos protocolos. Esta capa de enlace tiene las mismas funciones que la capa 2 o capa de enlace del modelo OSI, no por anda se llaman igual. Capa 2 o de Internet, una de las capas más importantes en el modelo por ocuparse de la estructura del paquete de datos básico que circula por la red y de cómo enviarlos a través de la red. La capa de Internet define entonces cómo será el enrutamiento de los datagramas a partir de la administración de las direcciones IP. Por esto, la otra función básica de la capa es la identificación de los en la red mediante una dirección y el direccionamiento de estos datagramas dando saltos entre enrutadores hasta llegar al destino. Es aquí donde trabaja el protocolo IP, así como otros protocolos muy conocidos como IGMP, ICMP o ARP. Esta capa hace las mismas funciones que la capa 3 del modelo OSI, también llamada capa de red. Tercera capa, capa de transporte. En la capa de transporte es donde tienen protagonismo los puertos lógicos de un router, ya que es la capa que establece los canales básicos que utilizarán las aplicaciones para intercambiar información entre dos puntos. Por lo tanto, la capa define cómo será la conexión de un host a otro, asociando un puerto a un tipo de aplicación a su vez como un tipo de datos. En esta capa hay protocolos que se encargan de la segmentación de paquetes, del control de errores y del control del flujo de estos. El protocolo TCP opera en esta capa siendo un de tipo orientado a conexión, mientras que el otro quizás más importante es el UDP, que no es orientado a conexión. Esta capa de transporte hace más o menos las mismas funciones que la capa de transporte del modelo OSI. Como última capa del modelo TCP/IP, la cuarta capa, la capa de aplicación. Esta es la capa más cercana al usuario y la que define los protocolos que usarán las aplicaciones que proporcionan servicios al usuario. Estas aplicaciones se comunican entre ellas con la estructura definida en las capas anteriores, proporcionando su propio encapsulamiento según tipo de aplicación que sea y el tipo de dato con el que trabaja. En esta capa es donde encontramos algunos protocolos muy famosos como son el HTTP de las páginas web, el FTP para la transferencia de archivos, el DHCP como protocolo de configuración dinámica de host o el SMTP para la transferencia de correos. Esta misma capa corresponde a las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI. Diferencias y semejanzas entre el modelo Internet TCP/IP frente al modelo OSI, ya dado que el modelo TCP/IP es el más antiguo. TCP es el protocolo que se utiliza en prácticamente todas las redes del mundo, apartando fiabilidad en los datos al ser orientado a conexión. Es aplicable tanto a redes de área local como redes de ámbito global con capas simplificadas frente al modelo OSI. Es compatible con las herramientas de monitorización y análisis de redes. Al ser protocolos muy genéricos, son compatibles con todo tipo de aplicaciones y sistemas operativos.
Sus cabeceras se integran perfectamente con otros protocolos, incluso P y IPv6. Ofrece una amplia compatibilidad sin necesidad de hacer grandes modificaciones en los otros protocolos. Es compatible con el modelo OSI en sus funciones y no tiene tantas actividades redundantes al unir las tres capas de aplicación en una sola. Ideal para grandes redes en donde existen muchos saltos de enrutamiento. Las diferencias. En el protocolo TCP/IP no queda muy bien definida la capa de hardware de la red, así como los protocolos por tener menos capas que OSI. De nuevo, al tener menos capas es más complejo de configurar y mantener. En redes con un volumen bajo de tráfico tiende a ser más lento por tener menos saltos de enrutamiento. Con un mayor número de estos, TCP gana mucha ventaja. Como último, quisiera marcar la diferencia entre el protocolo TCP y el protocolo UDP. Los protocolos TCP y UDP suelen generar dudas a los usuarios tanto si lo están estudiando como si están realizando una apertura de puertos en el router. Ya podemos abrirlos como UDP o TCP. El protocolo UDP trabaja exactamente en la misma capa que el TCP, pero su principal diferencia es que es un protocolo no orientado a conexión. Esto significa que el emisor y receptor no necesitan haber establecido una comunicación previa entre ellos para comenzar el intercambio de datos. Esto significa que no asegura un transporte fiable de datagramas entre los dos puntos, ya que no realiza ningún tipo de seguimiento de los datos enviados ni el orden en que llegarán. Esto provoca que los datagramas sean mucho más livianos y rápidos, pero menos fiables, así que lo utilizan aplicaciones como NFS y programas P2P. También se utiliza en la transmisión de audio y video por la red y en juegos online para disminuir latencia y aumentar la velocidad de la transmisión. Estas son las principales ventajas que tiene frente al TCP: mayor velocidad y paquetes más ligeros, pero no asegura que todos los paquetes lleguen ni que lo hagan en un orden correcto. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que esta presentación les haya ayudado a comprender lo que son los modelos OSI y TCP/IP y qué es lo que tiene que pasar para que te llegue un simple mensaje. Sin nada más que decir, gracias por su atención.